Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y desde los estudios centrales del cuarto donde vivo te mando un caluroso y cariñoso abrazo. Espero que te encuentres bien, ya sea si estás yendo al trabajo, si estás haciendo deporte, si te vas a la cama. Espero que las cosas te vayan bien, espero que tengas o hayas tenido un buen día. Antes de empezar con el programa, un recordatorio muy importante. Si eres estudiante y quieres sacar el máximo provecho de tu tiempo de estudio, puedes adquirir mi libro, Los 10 hábitos del estudiante exitoso. Te dejo el enlace en las notas del programa. Bueno, programa especial, muy especial para mí. Vamos a hablar de los aztecas. Miren, en la actualidad este programa tiene unas 20.000 descargas por episodio. Tanto en Spotify como en iTunes, aquí en España, este podcast está muy bien situado en los rankings y hablo a nivel general. Pero desde que yo empecé este programa, desde esos duros inicios, desde los primeros momentos en los que este podcast solo tenía 50 descargas, 60 descargas, 100 descargas, ya había gente de Latinoamérica y de México escuchando este programa. Ya había gente desde México que me escribía y me mandaba pues mensajes de cariño, dándome la enhorabuena, comentándome el programa, y no se imaginan cuando graba un episodio y otro y solo tiene apenas 50 descargas, 100 descargas y recibe un mensaje del otro lado del mundo de alguien que te dice saludos desde México, enhorabuena por tu programa. No saben el subidón que te da, no saben el subidón que te da. Por eso este programa, con todo el cariño del mundo, se lo dedico a toda la gente que me escucha desde México, que han estado ahí desde los primeros momentos, han estado ahí apoyando esto, así que este programa va por ello. Bueno, vamos a hablar de los aztecas. Dice el mito que los aztecas vienen de una isla llamada Aztlán, y allí eran explotados por la aristocracia de Aztlán. Así que como eran explotados, tuvieron que salir de allí, y en un cerro, en la cueva de un cerro, se les apareció el dios supremo Huitzilopochtli. Espero haberlo dicho bien, Huitzilopochtli. Supongo que lo estoy diciendo mal, pero bueno, así es como más o menos se pronuncia, ¿no? Huitzilopochtli. Entonces se les presenta el dios Huitzilopochtli y les dice a este pueblo oprimido que él los va a guiar hacia su tierra prometida. Bien, entonces hemos dicho que este pueblo sale de esa mítica isla llamada Aztlán, que en ese cerro se le aparece el dios Huitzilopochtli, y entonces empieza su peregrinaje en busca de esa tierra prometida. Llegan a la ciudad de Tula en el 1196 después de Cristo. Señores, esta historia se narra en varios códices. Uno de ellos, el más famoso, es el Códice Boturini. ¿Qué sucede? Que en este mito el único sitio que podemos identificar con certeza es la ciudad de Tula. Y atención, paremos un momento. He dicho que dice el mito que los aztecas vienen de la ciudad de Aztlán y que allí eran explotados por la aristocracia azteca. Entonces este pueblo sale de los aztecas. Un momento. ¿Cómo? Aquí ya hay una contradicción en la historia que he dicho. Si los aztecas eran explotados por los aztecas, entonces ¿quiénes son los aztecas? Vamos a ver, la denominación de azteca es un error. Este pueblo es un error histórico, es un convencionalismo que se ha impuesto con el tiempo, pero no, los aztecas no deberíamos denominar aztecas a los aztecas. ¿Cuál es el nombre que ellos usaban para llamarse a sí mismos? Mexicas. Así es como deberíamos llamar a este pueblo. ¿Por qué en el podcast pone los aztecas? ¿Por qué le he puesto el título de los aztecas? Porque es un convencionalismo y es como todo el mundo lo identifica. Me pregunto, y por favor que me respondan de gente de México, hoy día en los colegios e institutos de México, los estudiantes cuando estudian su historia, en los libros de texto, ¿cómo denominan al pueblo que fundó Tenochtitlán? ¿Aztecas o mexicas? Que por favor que alguien me lo diga porque me interesa muchísimo eso, ¿no? Entonces, rebobinamos y volvemos. Decíamos, ¿no?, que este pueblo, que asimismo se denominaba Mexicas, ¿no? Hemos dicho que sale de la ciudad de Aztlán, que el dios Huitzilopochtli les promete que les va a llevar hasta la tierra prometida y que llegan a la ciudad de Tula en el 1196 después de Cristo. Bien, hasta aquí el mito. Pero, ¿qué hay de historia en esto? Pues como ya hemos dicho en muchos podcasts,
todos los mitos todos los mitos hacen referencia a algún sustrato histórico, todos los mitos reflejan algún tipo de realidad, los mitos de la antigüedad siempre explican la historia. Entonces sí parece que es cierto, esto sí está comprobado, que los aztecas eran un pueblo nómada que emigra desde el norte de México hasta la actual Ciudad de México. ¿De acuerdo? Eso sí lo sabemos eso lo sabemos con seguridad. Y hay quien dice que no emigran del norte de México, que emigran del sur de los Estados Unidos y que los aztecas son parientes de la nación Hopi, de los indios Hopi. Y esto está comprobado, que al sur de San Francisco, en torno al año 1050 y 1100, estalló un volcán que arrasó toda la región. Y se sabe que muchos pueblos Hopi que vivían en esa región tuvieron que huir de ahí, tuvieron que emigrar, porque aquello entre la lava y la ceniza, eso ya era inhabitable. Entonces es posible que el pueblo azteca emigrase desde el sur de los Estados Unidos hasta la actual Ciudad de México. Pero antes de seguir hablando del pueblo azteca, comentemos dos pueblos que preceden a los aztecas y que están asentados en México, que estaban asentados ya en el actual México. Miren, yo me encontré un problema preparándome este podcast y digo, quería hablar de los aztecas, pero es que al prepararme este podcast, de repente me han salido como 7 o 8 temas más para tratar en otros podcasts que me parecen fascinantes, ¿no? Entonces decía que anteriores a los aztecas ya había dos pueblos, dos civilizaciones que alcanzaron un alto desarrollo en el actual México. Estamos hablando, por ejemplo, de Teotihuacán, una ciudad que fue habitada del 200 a.C. al 600 después de Cristo. Y cuando los aztecas llegan, Teotihuacán ya estaba en ruina. Y allí había una gran pirámide que los teotihuacaneses hacen de esa pirámide como una especie de montaña en la que se comunicaban con los dioses. Esto me recuerda un montón a los zigurats. Esta era la misma función de los zigurats mesopotámicos. Los zigurats mesopotámicos eran de alguna manera montañas imaginarias para comunicarse con los dioses. Bueno, pues aquí tenemos exactamente el mismo concepto, ¿no? Entonces, la ciudad de Teotihuacán ya estaba en ruinas cuando llegan los aztecas, y los aztecas, digamos, identifican esta ciudad con el lugar donde nace el sol, donde nacen los dioses. Los aztecas toman los dioses de esta ciudad y los llevan a su panteón. Y muy interesante, en esta ciudad ya se habla de un dios que está por toda Mesoamérica, que es el dios de la serpiente emplumada, que ellos llamarían Quetzalcóatl. Bien, y una cosa interesante, en la pirámide principal hay como un túnel que de alguna manera puede que esté representando una cueva, O sea, en esa pirámide puede que hay como un túnel que representa una cueva. ¿Les suena a lo que hemos hablado ya de una cueva? Huitzilopochtli se le presenta a los aztecas en una cueva, en la cueva de un cerro. Y ahora, otro pueblo anterior a los aztecas, estamos hablando de los toltecas, cuya capital era Tula, de la que ya hemos hablado antes. Y los toltecas van desde el año 800 a 1200 después de Cristo. Y atención, en el mito del origen de los toltecas también se habla de una serie de cuevas. Parece que todos estos pueblos, pues comparten una serie de mitos en común. Volvamos ahora a los aztecas. Hemos dicho que dice el mito que los aztecas vienen de la isla de Aztlán, que en el cerro de una montaña Huitzilopochtli se le aparece y les dice que le guiará hasta la tierra prometida. Que entonces llegaron a Tula y siguen su peregrinaje. Los aztecas siguen su peregrinaje y llegan ya al Valle de México y entonces llegan a una región que se llama Chapultepec en 1280. Pero de Chapultepec son expulsados por otros pueblos y lo expulsan a un cerro casi desértico, un cerro donde no había para cultivar, donde no había para comer, y ahí se convierten en vasallos del gobernador de Culhuacán, es decir, otra vez son explotados, otra vez tienen que servir a otro pueblo. Y el gobernador, atención, les dice a los aztecas, mira, os dejo libres si me entregáis a 800 prisioneros, dicen los aztecas, sin problema. Y los aztecas, consiguen 800 prisioneros y le entregan al gobernador por un saco con sus 800 orejas. Entonces el gobernador les dice, habéis cumplido, sois libres, y los aztecas le piden, para sellar esa alianza a su hija para casarse con su
jefe, ¿no? Bueno, pues entonces el gobernador de Culhuacán le entrega a su hija, ¿y qué hacen los aztecas con su hija? Atención, la sacrifican a su dios principal, y obviamente el gobernador de Culhuacán se enfada con ellos y los persigue, y de nuevo los aztecas tienen que huir, y ahora sí, en esa huida, en el gran lago que estaba en el Valle de México, ven en una pequeña islita que estaba en medio de ese lago, a un águila sobre un nopal devorando una serpiente. Parece que será la señal que les había indicado su dios Huitzilopochtli. Entonces ahí parece que ya definitivamente entienden que han encontrado su tierra prometida. Y en esa islita, en medio del lago del Valle de México, de México, empiezan a construir un poblado que crece, y ese poblado se llama Tecnotitlán. Al principio, bueno, pues han fundado ya su ciudad, ya tienen su tierra prometida, pero en un principio son explotados por un pueblo vecino, que son los tepanecas. Entonces, de nuevo, son vasallos de otro pueblo, Entonces, ahora tienen que rendir pues, el vasallaje, tienen que entregar tributo a los tepanecas. Y durante este gobierno, durante este periodo de dominio de los tepanecas, tenemos 3 reyes principales. Por cierto, ¿cómo ya se llama a los reyes aztecas? Tlatoani, ahí lo llevas, Tlatoani. Entonces, durante este periodo de dominio de los tepanecas tenemos 3 Tlatoanis: Acamapichtli, Huitzilihuitl y Chimalpopoca. Repítalos de memoria. Yo es que lo estoy leyendo, ¿no? Entonces, estos tres, bajo el gobierno de estos 3 reyes, bueno, pues los aztecas, hemos dicho, son vasallos de los tepanecas. Hasta que, atención, llega un tlatoani que se llama Itzalcóatl, y este Itzalcóatl consigue liberar a los aztecas del dominio de los tepanecas. Y este Itzalcóatl comienza la expansión, comienza a conquistar todo el Valle de México. Hay que decir que, bueno, los principales guerreros de los aztecas, había 2 tipos de soldados, los águilas y los jaguares. Y aquí se empieza a construir una nación guerrera, una nación de militares que hacen de la expansión pues casi su modo de vida, su manera de sobrevivir, la manera en la que se basa la economía. Entonces, bueno, pues cuando ya se habían librado del yugo de los tepanecas, los aztecas trazan una alianza con otras 2 ciudades, Texcoco y Tlaxcala. Copán, aquí le llamamos el periodo de la Triple Alianza o de la Confederación. Hemos dicho son 3 ciudades: Tecnotitlán, la capital de los aztecas, y las otras 2 ciudades son Texcoco y Tlacopan. ¿Qué sucede? Que en esa confederación, al final, el emperador azteca es quien acaba siendo el más fuerte y acaba dominando esa confederación. Entonces ya bajo esta confederación o Triple Alianza, bueno, pues tenemos los siguientes tlatoanis. Tenemos a Moctezuma I, ojo, que va del 1440 a 1469 y que, bueno, continúa con la expansión y llega un momento también en que saben que la manera que ellos tenían de rendir culto a sus dioses era a través de los sacrificios humanos. Entendían que el sol solo salía si había sacrificio humano. Entonces, para tener humanos a los que sacrificar, bueno, pues era necesaria la guerra, y la guerra se acaba convirtiendo pues en una constante y casi en una necesidad. Este Moctezuma también fue un rey que mandó buscar obsidiana por todo México. Pena que no encontrasen el otro metal del que luego hablaremos y que le resultó terrible el no tenerlo. Luego explicamos al final de qué metal estamos hablando, del que carecían los aztecas. El sucesor de Moctezuma es Axayacatl, que, bueno, sufrió la peor derrota azteca. En un momento determinado, una región de su imperio se rebela, fue a sofocar esta región y, bueno, salió trasquilado y murieron varios miles de aztecas. Y luego tenemos su sucesor Tizoc, que va de 1481 a 1486. Y luego tenemos a Huitzontli. Atención, que ha pasado la historia, porque en la construcción del gran templo de Tecnotitlán, atención, dicen las crónicas que hubo 20.000 sacrificios. 20.000 sacrificios, imagínense. Y a Huitzontli le sucede un tal Moctezuma II. Pobre Moctezuma II, la que se le vino encima. Y bueno, vamos a hablar ahora de la ciudad de Tecnotitlán. Hemos dicho que la ciudad de Tecnotitlán está en medio de un lago. Y es una ciudad construida sobre el agua. Y que hay quien dice que llegó a tener 200.000 habitantes, otros que rebajan la cifra a 150.000. En todo caso, es una ciudad muy poblada, tan grande o más que las grandes capitales europeas de su época. Y es que hay que decir que la civilización azteca en muchos aspectos
podía ser superior a la civilización europea. Bueno, es una ciudad construida sobre el agua, que ¿cómo te comunicas con la tierra? Bueno, pues se van construyendo grandes calzadas que comunican la ciudad con la orilla. Y bueno, ¿cómo se produce el alimento? Pues hacen una especie de huertos flotantes llamados chinampas. Van construyendo pequeños huertos sobre el agua, y ahí van cultivando. Hablando un poco sobre la religión, hay que decir que en mitad de esa ciudad estaba el Templo Mayor. Esto lo hemos visto siempre que aparece una ciudad de Tenochtitlan, alguna representación, pues se ve la gran pirámide en el centro dominando la ciudad. Bueno, pues sobre esa pirámide había dos pequeños templos dedicados a los dos dioses principales de los aztecas. Uno es Huitzilopochtli, del que ya hemos hablado, que es, digamos, el dios identificado con el sol, y el dios Tlaloc, que es el dios de la lluvia. Ya hemos comentado que los aztecas pensaban que el sol no salía si no había sacrificio humano. Era necesario el sacrificio humano. De hecho, guerra y religión se convierten en algo que está unido. La guerra y la religión son dos cosas que van de la mano. ¿Por qué? Porque a través de la guerra se podían conseguir nuevos sacrificios nuevos humanos para poderlos sacrificar al sol. De hecho, las armas de los aztecas estaban más configuradas para herir y no tanto para matar. Porque si mata al enemigo, luego no lo puedes sacrificar. Entonces, mejor lo hieres, luego lo detienes y luego lo puedes sacrificar. Hay que decir que, bueno, pues los aztecas van asimilando los dioses de los pueblos conquistados. Y hay muchos dioses, hay varios cientos de dioses aztecas. Nosotros vamos a decir dos ya lo hemos nombrado. Huitzilopochtli, el dios supremo identificado con el sol, el dios Tlaloc, que era el dios de la lluvia, y al que se le sacrificaban niños. Y este dios tenía un templo especial a las afueras de la ciudad de Tenochtitlan, al que se peregrinaba para hacer los sacrificios. Y luego tenemos un dios quizás el más misterioso y que a los españoles pues el que más relación tiene, que es el dios Quetzalcóatl, el dios de la serpiente emplumada, un dios al que se veneraba por toda Mesoamérica. Y para terminar, nos vamos a hacer una pregunta que es interesante, que en cierto modo ya he tratado en este podcast. He dicho hace un momento que en cierto modo la civilización azteca era igual o superior en muchos aspectos a la civilización europea. Entonces, si es una civilización en ciertos aspectos superior a la europea, si es una civilización guerrera, ¿por qué sucumbe de un plumazo a la llegada de un pequeño contingente español? Bueno, pues hay varias respuestas. Se podrían dar muchísimas respuestas. Esto es lo que es apasionante de la historia, ¿no? Que no hay una cosa fija, no hay nunca una razón fija, pero podemos dar varias razones que explican la caída del Imperio Azteca. Hay algunas razones que son circunstanciales. En otras palabras, que los españoles tuvieron suerte. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando llegan los españoles, esa alianza, esa triple alianza, esa confederación entre Texcoco, Tlacopan y Tenochtitlan era una alianza débil. En muchos pueblos de Mesoamérica le tenían tirria a los aztecas. Y estos enfrentamientos internos, Hernán Cortés lo sabe explotar muy bien. Otro motivo circunstancial, atención, y a Hernán Cortés se le confunde con el dios Quetzalcóatl. Había un mito que decía que el dios Quetzalcóatl había partido por el mar y que algún día volvería para vengarse. Entonces, ¿qué pasa? Se le confunde con el dios Quetzalcóatl y se le abren las puertas. Se tiene mucho cuidado con Hernán Cortés porque se cree en un principio que es un dios. Entonces decía que aquí hay una serie de razones que son circunstanciales, que digamos, la suerte jugó a favor de los españoles. Y luego hay otros motivos por los que hicieron que los aztecas sucumbieran ante los españoles. He hablado antes de un metal, hemos dicho que los aztecas controlaban un metal que era la obsidiana, pero los españoles tenían tenían una arma mucho más poderosa, tenían un arma que era terrible. No estoy hablando de las armas de fuego, estoy hablando del hierro. Los aztecas no conocían el hierro, en general en América no se usaba el hierro. Entonces los españoles, las armas de hierro eran absolutamente terribles y mortíferas contra cualquier arma que tuviesen los aztecas. O sea, ahí no podían competir contra la arma de hierro. Además, los españoles portaban otra arma de la que no eran conscientes: las enfermedades. Las enfermedades causaron estragos en las poblaciones nativas. Eran enfermedades contra las cuales los nativos no estaban preparados. En Europa, los europeos llevamos milenios en contacto con los animales y, digamos, ya estábamos inmunizados contra muchas de las enfermedades que transmiten los animales. Entonces, ¿qué pasa? Los españoles, sin saberlo, estaban llevando a Mesoamérica un montón de enfermedades contra las
contra las cuales los aztecas no estaban inmunizados y eso causó estragos. Y luego también un motivo también por el cual los españoles pudieron imponerse a los aztecas. En lo que se refiere al arte de la guerra, ahí los españoles sí eran superiores. Los españoles llevaban 800 años de lucha contra los musulmanes. O sea, llevaban 800 años de lucha contra los musulmanes y fue derrotar a los musulmanes en 1492 y enseguida los españoles saltaron a América y llevaban una tradición a sus espaldas de cientos de varios siglos de guerra y en ese sentido sí que eran superiores, ¿no? Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya resultado interesante. Habrá que hacer segunda parte, tercera, cuarta y quinta parte porque este tema desde luego que es fascinante y da muchísimo de sí. Querido amigo, querida amiga, te mando un caluroso abrazo. Te recuerdo que tengo muchos proyectos relacionados con la educación. Puedes seguirme en todos ellos. Facebook, Juan Jesús Pleguezuelos, Instagram, El Profesor Inquieto, YouTube, El Profesor Inquieto, TikTok, El Profesor Inquieto, Twitter, El Profe Inquieto. Estoy en todos lados. Te dejo el enlace en las notas del programa. Adiós.